Bajo un diluvio implacable, el auto de lujo corta la tormenta mientras Jin Chang-woo conduce. Al teléfono, el presidente insiste con furia en que se encargue de la construcción del nuevo museo. Chang-woo intenta razonar, no ve ganancias en ese pozo sin fondo, pero sus argumentos chocan contra un muro y la orden final es absoluta. A él le causa gracia la audacia de esa mujer. Su terquedad es inmutable, esa misma actitud que les ha ganado la fama de ser unos mafiosos ante el mundo. Pero la jefa no está para bromas. Impone plazos brutales y lanza una advertencia letal. Si el proyecto fracasa, rodarán cabezas y el desastre será total. La llamada se corta de golpe y Chang-woo arroja el celular al asiento con desprecio, su rostro convertido en una máscara de pura irritación contenida. Necesita despejarse de tanta estupidez, así que envía a su chofer por café. El auto se detiene frente a un local pintoresco, propiedad de una dulce anciana. Yu Jun-bal pide un americano para llevar, viviendo en la ignorancia, sin sospechar que está a punto de servirle veneno puro a su jefe. Matthew, el barista, entrega la bebida con total despreocupación y una calma casual, ajeno al peligro que representa ese cliente en el auto. Pero ¡puaj! Apenas el líquido toca los labios de Jin Chang-woo, su cara se retuerce del asco. Furioso, clava la vista en el local y sus ojos chocan con los del barista. La expresión del chico cambia a una conmoción inexplicable. Jun-bal intenta apurar a su jefe, recordándole la reunión con el director Oh. Chang-woo, harto, tira ese café nauseabundo al pavimento sin piedad, manchando la calle. Vuelve a subir al auto y el vehículo arranca, pero Matthew sale disparado a la calle, viendo cómo el auto negro se pierde en la lluvia, comprendiendo que acaba de encontrar a la persona que buscó con tanta desesperación. Regresa al café y le suplica a su supervisora salir temprano. La mujer, curiosa, pregunta si es por la universidad, pero el joven niega con la cabeza. Esto es mucho más vital que cualquier examen. Jura compensarlo trabajando hasta el cierre al día siguiente, prometiendo lo que sea con tal de irse ahora mismo. Matthew finalmente se marcha. Su destino es el Museo de Arte de la ciudad, directo a la sala de exhibición 1. Jadeando por el esfuerzo, se asoma y escanea el lugar con ansiedad, buscando a ese extraño enigmático entre la gente. Y ahí está, Jin Chang-woo, imponente en el centro, con las manos en los bolsillos, escuchando la guía como si fuera el dueño del mundo. Hablan sobre la escultura Alberto de la Isla Magdalena, la obra maestra de Vanderbilt. La leyenda dice que Alberto, hasta el último suspiro de Vanderbilt, fue su modelo, su amante y su musa, inspirando su legado eterno. La fascinante charla termina y anuncian el cierre de la exhibición, pidiendo a todos que salgan. Pero Chang-woo no es tonto. Durante todo ese tiempo, sintió la mirada clavada de Matthew y asume, con total arrogancia, que el encantador barista se ha enamorado perdidamente de él. Y tiene lógica. ¿Quién correría bajo la lluvia tras un tipo que tiró su café a la basura si no fuera por un flechazo fulminante? La tensión estalla en una conversación inesperada frente a la estatua, debatiendo sobre la esencia del arte. Mientras Matthew ve belleza y sofisticación, Chang-woo solo ve lujuria humana y deseos carnales reprimidos en esa piedra. La ironía le divierte. Cree que el deseo en la estatua es el mismo que el barista siente por él, lo que hace la situación aún más cómica. De repente, ¡bam!, agarran a Matthew del pelo y lo obligan a arrodillarse ante Chang-woo. Es solo una medida de seguridad estándar. El pobre chico no sabe con quién se metió, un mafioso o algo peor, un policía. Con un suspiro de derrota, Matthew explica que es un simple estudiante, aunque obviamente nadie le cree. Jin se inclina, intimidante, exigiendo saber la verdad. ¿Por qué lo siguió? ¿Por qué lo miraba así cuando nadie más veía? El silencio de Matthew solo echa leña al fuego de su furia, provocando que Chang-woo lo zarandee por el cuello, demandando una respuesta. El barista, apretando los labios, finalmente soltó la bomba, admitiendo que le gustaba el hombre. Chang-woo alzó una ceja, confundido, como si el chico hablara en un idioma alienígena. Pero Matthew hablaba muy en serio y esperaba que su confesión bastara. Tras un segundo de silencio, Jin estalló en una carcajada cruel, llamándolo payaso iluso. Se enderezó, recuperando su frialdad, y ordenó a sus hombres que registraran al mocoso de pies a cabeza. Bolígrafos, libros y basura universitaria cayeron de sus bolsillos. No había armas ni nada peligroso en su mochila, estaba completamente limpio. Chang-woo se agachó, tomó la billetera del chico y husmeó sin ningún remordimiento, descubriendo su nombre y dónde estudiaba.
Aún así, Yu Seong-shi insistía en que podía ser un policía encubierto, ya que esos disfraces son cada vez más comunes. Matthew se quedó con la cabeza baja, mudo, sin defenderse, esperando que la tierra se lo tragara. Jin le lanzó una mirada de desprecio y decidió soltar a la presa, ordenando que lo liberaran. No tenía sentido torturar a un civil si no había pruebas. Además, ellos tienen clase. No son matones de esquina molestando inocentes. Matthew acababa de gastar toda la suerte de su vida. Recogió sus cosas torpemente, se colgó la mochila, murmuró una disculpa y huyó de la escena como si lo persiguiera el diablo. En ese instante sonó el teléfono del director Oh y Yu Yun-bal contestó la llamada. Chang-woo se había perdido la reunión por este numerito, y el director no ocultaba su profunda decepción, aunque a regañadientes acordaron verse al día siguiente, postergando lo inevitable un poco más. Por fortuna para Jin Chang-woo fue un placer posponerlo, pues surgieron asuntos urgentes que reclamaban su total atención. Al observar la silueta de Matthew alejándose, una chispa de anticipación bailó en la mirada predadora de Jin Chang-woo. Intrigado por el destino que les aguardaba, hizo una seña a sus subordinados para que esperaran en el auto, dejándolo libre. Fingiendo interés en otras exhibiciones, Matthew se refugió en el baño, inclinándose de inmediato sobre el lavabo para respirar, y observó su reflejo agotado en el espejo. No pasó ni un minuto cuando la puerta chirrió a sus espaldas, rompiendo el silencio, revelando a Jin Chang-woo, quien entró robándose la atención del chico, y con tono casual sugirió tener una pequeña charla privada. Eso, claro, si el barista de medio tiempo tenía un hueco en su agenda. Al día siguiente, Matthew asistía a sus clases habituales. Tomaba notas con diligencia en su cuaderno, aunque su mente estaba completamente secuestrada por los sucesos del día anterior. Se había entregado al deseo en los brazos de Jin Chang-woo, un hombre que lo había hechizado, y ahora rogaba volver a verlo. Pero esta vez con un propósito diferente. De pronto, sus fantasías fueron interrumpidas bruscamente por la voz del profesor, quien le pidió pasar a su oficina al terminar. El maestro había notado lo distraído que Matthew estuvo durante toda la cátedra, y le preguntó si todo estaba en orden. También quería saber si el alumno ya había encontrado un modelo para su próximo proyecto. Resulta que Matthew no tenía a nadie, y el profesor le urgió a darse prisa, pues el semestre estaba llegando a su fin, y la presentación de su tesis se acercaba velozmente. A pesar de su trabajo, Matthew prometió resolver el asunto de inmediato. Sabía cuánto esperaban de él. La carrera de un escultor no podía limitarse a solo un par de obras exitosas y ya, y galerías de renombre, así como directores de fundaciones, admiraban profundamente el talento innato de Matthew. El profesor le aseguró que ayudaría personalmente a que la obra de Matthew destacara en la próxima gran exhibición, aunque el estudiante insistió en que podía manejarlo solo. Poco impresionado con esta respuesta, el profesor frunció el ceño. No dispuesto a ofrecer ayuda en vano, decidió que él mismo buscaría un modelo adecuado para el estudiante rebelde. Matthew, sin embargo, se opuso con fuerza, pues ya tenía a alguien en mente para ser su musa. Mientras tanto, en otro lugar, Jin Chang-woo finalmente asistió a su reunión con el director Oh, quien se disculpó sinceramente por las molestias causadas por el incidente del día anterior. El director estaba sorprendido de que la empresa quisiera construir espacios adicionales para el Museo de Arte. Jin Chang-woo, por su parte, fingió estar igualmente desconcertado por esta repentina iniciativa, pero explicó que, más que perseguir ganancias, la compañía deseaba contribuir a la sociedad invirtiendo en proyectos públicos. Haciendo un gesto a Hu Yun-bal, le pidió presentar su regalo, una bolsa llena de efectivo. El dinero había sido preparado a propósito. Para el director Oh, conociendo su amor por el golf, este gesto resultó ser la llave maestra de la negociación, y al final, la compañía aseguró el permiso de construcción. Al salir de la oficina, Jin Chang-woo exhaló pesadamente, liberando tensión. Aflojándose la corbata que lo asfixiaba, Hu Yun-bal le ofreció un cigarrillo a su jefe y él lo aceptó en silencio, usándolo como un bálsamo para sus nervios. Aunque preocupado por la actitud de su jefe, Hu Yun-bal se abstuvo de curiosear, esperando que todo estuviera bien. Por un momento, Jin Chang-woo logró mantener su máscara de compostura intacta, pero pronto fue vencido por una inquietud opresiva, como si estuviera al borde de perder el control de sus instintos. Necesitaba una liberación, una provocación para saciar el hambre interior que lo carcomía, algo potente, como la intimidad. Reflexionando,
Matthew parecía el candidato perfecto para una distracción fugaz. Fragmentos de recuerdos del chico resurgieron, distorsionados e inquietantes, haciendo que su cabeza latiera con mayor intensidad. Al ver a su jefe mal, Hu Jun-bal corrió a ayudarlo, pero Jin Chang-woo lo apartó, insistiendo en que no era nada grave, en lugar de detenerse en preocupaciones innecesarias. Ordenó a Hu Jun-bal informar al presidente que las negociaciones fueron fluidas y que el director Oh había sido persuadido. También mencionó que Recursos Humanos solicitaba miembros para un equipo especial dedicado al proyecto del museo. Además, Jin Chang-woo necesitaba café, pero no del lugar habitual. Solicitó específicamente ir a la pequeña cafetería, que habían visitado recientemente. Sorprendido, Hu Jun-bal recordó que su jefe había tirado la bebida anterior sin terminar ni la mitad. Mientras tanto, en la cafetería, el negocio estaba lento como siempre, y el día soleado no traía clientes. El dueño parecía cada vez más deprimido, pues Matthew señaló que el café estaba casi vacío todos los días. Justo entonces, el timbre de la puerta sonó, anunciando la llegada de nuevos clientes. Eran Jin Chang-woo y su imponente séquito. El barista se congeló un instante, tomado por sorpresa al ver al hombre en la puerta, mientras Jin Chang-woo hacía su pedido, incluso sugiriendo a sus subordinados probar algo también. En un esfuerzo por acomodar a los invitados, el dueño los invitó a sentarse en el sofá de lujo, lo cual aceptaron con gusto. Jin Chang-woo comentó que el café de ayer le dejó un recuerdo tan memorable que no pudo resistirse. Al regresar a esa cafetería, el hombre ya había decidido convertirla en su parada habitual, y la única razón tenía nombre y apellido: ese barista. Como de costumbre, el café sabía a rayos, lo que hizo que Jin Chang-woo se preguntara en voz alta si Matthew era capaz de hacer algo bien en esta vida. El chico permaneció en silencio mientras Jin Chang-woo lo bombardeaba con preguntas, calculando la mejor estrategia para encantar a ese tonto barista. Detrás del mostrador y arrastrarlo a un hotel. Sin embargo, el guión cambió drásticamente cuando Matthew tomó la iniciativa, atrapando la mano de Jin Chang-woo y confesando sin rodeos que lo había estado buscando. Desafortunadamente, el barista admitió que no tenía idea de dónde vivía o trabajaba Jin Chang-woo, lo que convirtió su rastreo en una misión casi imposible. A pesar de todo, este era el momento perfecto para que Matthew lanzara su petición. Le pidió a Jin Chang-woo que fuera el modelo para su próximo gran proyecto. Una sonrisa astuta se dibujó en el rostro de Jin Chang-woo. La situación había caído en su regazo sin que él tuviera que mover un solo dedo. Matthew necesitaba un modelo para posar al desnudo, y aunque el hombre se negara, el estudiante estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para asegurar su acuerdo. Si el problema era el pago, Matthew buscaría cualquier suma, aunque Jin Chang-woo no le parecía alguien que necesitara compensación económica. Así, Matthew declaró que el hombre podía pedir lo que quisiera, lo que fuera que deseara, él se lo daría. Claro que esto se limitaba a lo que estuviera en su poder, y tales promesas audaces no son algo que deba lanzarse a la ligera. Hechizado por las dulces palabras del chico, Jin Chang-woo pronto se vio siguiendo a Matthew a través de callejones estrechos, que parecían tan amenazantes como desolados. El taller de Matthew estaba allí, y por el momento él vivía en el propio estudio, ya que su casa estaba en reparaciones. Dado que el chico era estudiante de la Universidad de Bellas Artes, Jin Chang-woo asumió al principio que venía de una familia rica, solo para descubrir que la realidad era opuesta. Venía de la pobreza. Y su padre también había sido artista. Cuanto más observaba Jin Chang-woo esa parte miserable y en ruinas de la ciudad, más comenzaban a surgir viejos recuerdos, arañando la superficie. Y sin embargo, ninguna de esas memorias era agradable. En el lugar donde alguna vez vivió, las tuberías siempre goteaban, reinaba el frío y la humedad, y la comida escaseaba, incluso un simple techo sobre la cabeza para protegerse del sol y la lluvia exigía un pago, un privilegio que no se podía dar por sentado. Para ascender un poco más alto, uno tenía que pagar en proporción a esa elevación. Se requería un esfuerzo colectivo, ganando dinero juntos como familia, porque no hacer nada conduciría inevitablemente a ahogarse en la miseria. Saliendo de sus pensamientos, Jin Chang-woo, con la irritación impregnando su voz, le preguntó al chico cuánto más planeaba arrastrarlo hacia abajo. Matthew le aseguró que casi llegaban, aunque Jin Chang-woo le advirtió que se largaría si resultaba que el chico era un escultor mediocre.
Con confianza, Matthew sugirió que mirara su portafolio antes de decidir si desnudarse o no ante él. El estudiante irradiaba seguridad, sabiendo que él era quien había hecho la petición inicial. Pero si Jin Chang-woo se echaba atrás, encontraría otra forma de manejar la situación. Poco después, ambos llegaron a un espacio subterráneo que a primera vista parecía un búnker. Las puertas chirriaban terriblemente y el interior estaba húmedo, pero Jin Chang-woo decidió ignorarlo, esperando pacientemente a que el chico le trajera el prometido portafolio. Inicialmente, Jin Chang-woo no tenía ninguna intención de aceptar la petición de Matthew de posar para él. Simplemente quería prolongar su tiempo en compañía del chico, todo lo que le divirtiera, antes de llevar las cosas hacia la intimidad. Pero ahora, una chispa de interés genuino se había encendido. Sentía curiosidad por saber cuánto tiempo llevaba Matthew esculpiendo. Cuando el chico mencionó que era un estudiante de escultura, Jin Chang-woo asumió que sus habilidades serían básicas y sin pulir. Sin embargo, incluso para alguien sin conocimientos de arte, el talento de Matthew era innegable. Sus obras representaban predominantemente hombres desnudos, con cuerpos retratados con un detalle crudo y preciso. No obstante, lejos de ser vulgares u obscenas, las piezas exudaban una desolación escalofriante, una melancolía fría que flotaba en el aire. Al observar la reacción de Jin Chang-woo, Matthew comenzó a preocuparse de que el hombre no apreciara su trabajo. Pero entonces, Jin Chang-woo lanzó una única pregunta. ¿Por qué el estudiante había decidido que precisamente él debía ser el modelo? Tras contemplar la respuesta, Matthew explicó que al verlo en la cafetería había reconocido en él al tipo ideal que había estado buscando todo este tiempo. Por primera vez, Matthew deseaba algo tan desesperadamente, y admitió abiertamente su anhelo de inmortalizar la imagen del hombre en una escultura, una forma que permanecería eterna e inmutable. Jin Chang-woo, sin embargo, tenía un par de condiciones. Primero, mientras posaba, Matthew tendría que obedecer cada una de sus palabras sin rechistar. Los audaces ojos verdes del chico parecían devorarlo con la mirada, como si quisieran consumirlo por completo. Por ello, lo primero que Jin Chang-woo deseaba implementar era vendar los ojos de Matthew, obligándolo a trabajar enteramente mediante el tacto. Al principio, el estudiante no entendió la implicación, pero todo lo que Jin Chang-woo quería era obtener su propia cuota de diversión en el proceso. Cuando vio el rostro de Matthew sin el estorbo de sus gafas, Jin Chang-woo no pudo evitar admitir, para su gran molestia, que se ajustaba a sus gustos mucho más de lo que había anticipado. Mientras la suave tela de la venda se ataba sobre sus ojos, Matthew no pudo evitar preguntarse cómo demonios se suponía que iba a trabajar bajo tales condiciones. Jin Chang-woo, con una suavidad peligrosa, atrapó la mano del muchacho y la presionó contra su propio pecho, susurrando con burla: ¿dónde quedó todo ese coraje de hace un momento? La curiosidad ardía en las venas de Jin Chang-woo. Lo único que no lograba descifrar era si la inocencia de Matthew era genuina o una actuación digna de un Oscar. La sumisión del joven y sus respuestas precisas eran música para sus oídos. Aquella obediencia le provocaba un inmenso placer. Pero no pasó ni un minuto cuando Matthew, con frialdad clínica, soltó que manosear un cuerpo a ciegas era un método terriblemente ineficiente. Insistió en que lo lógico sería empezar con fotografías y bocetos, pues depender solo del tacto con los ojos vendados era una pérdida de tiempo absurda. En ese instante, Jin Chang-woo anotó otro dato en su lista mental. Este chico era inmune a las indirectas y un completo desastre leyendo el ambiente. El hombre, perdiendo la paciencia, lanzó una amenaza clara. Si este método no le acomodaba, la puerta estaba abierta para que se largara. Pero Matthew no podía permitir tal desastre. Su deseo de convertir a Jin Chang-woo en la musa de su escultura no eran palabras vacías, así que Jin Chang-woo fue directo al grano. La regla de oro es que para obtener lo que anhelas, primero debes saciar los deseos del otro. Despojándose de su camisa, Jin Chang-woo retó al estudiante a tomar la iniciativa, recordándole que el destino de su obra dependía de sus acciones ahora. Inesperadamente, el gran jefe se vio empujado sin ninguna ceremonia sobre un sofá duro e incómodo. Cerniéndose sobre él, Matthew exigió con total seriedad que se quitara el resto de la ropa para poder analizar su anatomía con precisión quirúrgica. Aquellas manos grandes y agrietadas dejaban un leve ardor en su piel debido a los callos endurecidos, pero en contraste con esa rudeza, Jin Chang-woo percibía una delicadeza y un cuidado infinito en cada roce.
Era evidente que esta exploración táctil satisfacía profundamente a Matthew. Y no era para menos, pues el físico del hombre era una obra maestra, no solo por sus músculos esculpidos, sino por la estructura ósea divina que lo sostenía. El chico expresaba su admiración en voz alta, pero para Jin Chang-woo, esos halagos sonaban como si estuvieran tasando ganado en una subasta. De repente, el estudiante le ordenó ponerse boca abajo. Aunque refunfuñando por lo bajo, Jin Chang-woo obedeció, encendiendo otro cigarrillo para calmar sus nervios. El tiempo se arrastraba eternamente, así que el hombre, aburrido, le pidió al chico que le contara algo de su vida para matar el silencio. Sin dudarlo demasiado, Matthew comenzó a narrar la historia de cómo el destino lo guió a convertirse en escultor. Cuando vivía en el orfanato, uno de los niños trajo un conejo. En aquel entonces, debido a su frágil desarrollo, Matthew no lograba expresar su anhelo de tocar al animal. Solo cuando los demás perdieron el interés, tuvo por fin la oportunidad de examinarlo de cerca. Sin embargo, al dueño del conejo no le hizo gracia ver a Matthew tocándolo. Se lo arrebató y lo empujó con brusquedad hacia un lado. Un chico mayor, testigo de la escena, le dio un consejo vital. Si deseas algo, no te quedes ahí parado con los brazos cruzados. Haz algo al respecto. Para aquel niño que anhelaba el conejo, esas palabras fueron la chispa que lo llevó a esculpir una figura de arcilla con sus propias manos. La historia resultó ser tan soporífera que Jin Chang-woo estuvo a punto de caer rendido en los brazos de Morfeo. Matthew, por el contrario, se sintió inspirado para lanzar su propia pregunta. Aquella cicatriz en la espalda del hombre parecía una inscripción antigua. La curiosidad lo consumía. ¿Qué significaba? Pero esa simple pregunta desató la furia volcánica de Jin Chang-woo. Se levantó de un salto, rugiendo que eso no era de su incumbencia, y ya que habían tocado el tema prohibido de la cicatriz, le advirtió con una mirada gélida que ni se le ocurriera usarlo como un simple accesorio para sus experimentos artísticos. Su segunda condición fue absoluta. La escultura no podía tener ni un rastro que indicara que él fue el modelo, sin detalles distintivos, sin rasgos identificables. Soltando un suspiro pesado, Matthew prometió respetar las reglas. Finalmente, tras haber soportado suficiente exploración inocente, Jin Chang-woo decidió que era hora de reclamar su propia satisfacción. Agarró a Matthew por el cabello, atrayéndolo hacia sí con una intención peligrosa e inconfundible. Desafortunadamente, el momento de placer fue brutalmente interrumpido por una inoportuna llamada de su secretario. Los planes de la compañía se habían ido al diablo y surgieron problemas graves. La frustración lo consumió, el fuego que recorría su cuerpo y la niebla de deseo. Fueron groseramente dispersados por el deber. Matthew, notando su irritación, se disculpó por su torpeza, pero con una confianza sorprendente. Declaró que era de los que aprendían rápido. Al ver los torpes intentos del chico por seducirlo, algo que ningún amante experimentado mostraría jamás, Jin Chang-woo no pudo contener una carcajada genuina. Como gesto de despedida, decidió dejarle su corbata al estudiante, un recordatorio de que no había lugar para la complacencia. Con tono solemne, Jin Chang-woo decretó que se verían cada viernes en el taller, advirtiendo que la próxima vez no toleraría excusas baratas. La interacción social siempre había sido un calvario para Matthew, pero cuando su profesor se enteró de que el alumno por fin había conseguido un modelo para su proyecto, lo felicitó sinceramente. Si fuera posible, Matthew habría evitado cualquier comunicación innecesaria por completo, pero por muchas razones, dedujo que era más sabio soportar un poco de incomodidad ahora que invitar a un desastre mayor después. Liu Yang, al ver a Matthew salir de la oficina del profesor, no pudo resistir la tentación de soltar un comentario venenoso sobre la frecuencia de sus visitas. Para la mayoría, una consulta con el profesor era un sueño inalcanzable, así que la envidia carcomía a Liu Yang, quien se moría por saber de qué hablaban. Pero Matthew lo ignoró olímpicamente, dejando atrás aquella charla trivial llena de frases vacías. Aquello era algo que Matthew detestaba con el alma, casi tanto como despreciaba lidiar con la humanidad en general. Por eso le exigió a Liu Yang que se dejara de rodeos y escupiera lo que quería, pero Liu Yang, insistente, presionó aún más, demandando saber qué habían discutido exactamente. Matthew, cortante, solo mencionó al modelo que había conseguido hace poco. Sorprendido, Liu Yang señaló que los estudiantes más aplicados ya se habían ocupado de ese detalle hacía mucho. Fue entonces cuando cayó en la cuenta. Probablemente Matthew no tenía ni un centavo. Comenzó a ofrecerle trabajos de dudosa reputación,
alabando la paga y los beneficios, pero Matthew rechazó la idea al instante y sin dudar. Dando media vuelta, el chico se alejó. No tenía el menor interés en interacciones personales ni llamadas, y si ocurrían, nunca era por su voluntad. Porque lidiar con atenciones innecesarias y fingir amabilidad por normas sociales, solo para no recibir nada de igual valor a cambio, se sentía como un juego injusto y unilateral, un intercambio donde la gente no se movía por la razón, sino por emociones pasajeras. Pero con Jin Chong-woo todo era diferente. Cuando estaban juntos, la atención de aquel hombre se centraba enteramente en él, tanto así que Matthew se transformaba en otra persona, haciendo cosas que no encajaban para nada con su carácter. Era algo que ni él mismo podía explicar. Tal vez era porque Jin Chong-woo encarnaba su ideal a la perfección. Cada línea de su cuerpo, cada curva, formaba una composición divina, carente de errores. Era como si el mismísimo Jin Chong-woo fuera una obra maestra esculpida con meticulosa precisión y un cuidado extraordinario. Cuando Matthew deslizaba sus manos sobre los rasgos afilados y cincelados de aquel hombre, que parecían tallados por la cuchilla de un escultor, sentía la exquisita sensación de una piel suave y delicada contra sus palmas. Cada punto en el cuerpo de Jin Chong-woo donde el pulso latía rítmicamente parecía emitir un aroma único, uno que provocaba en Matthew el deseo de enterrar su rostro contra su piel y respirar profundo. Más allá del olor penetrante del humo de tabaco, Matthew detectaba una fragancia fría y mordaz que a veces se suavizaba en una calidez tenue, burlonamente dulce y tentadora. Todo lo que anhelaba era sentir el aliento de ese hombre. Contra él, una vez más, atrapar el rastro de tabaco en sus labios y escuchar esa voz profunda y resonante. El pobre chico aún podía sentir la sensación de la piel de Jin Chong-woo hormigueando en las yemas de sus dedos, como si nunca se hubiera ido. Sin importar las condiciones que el hombre impusiera, Matthew sabía con certeza que no podría rechazarlo. Anhelaba, aunque fuera brevemente, tocarlo de nuevo, sabiendo que jamás encontraría a alguien tan perfecto en toda su vida. Mientras tanto, Jin Chong-woo daba instrucciones a sus subordinados para que se fueran a casa mientras él terminaba unos asuntos en la oficina. Trabajar tarde un viernes por la noche era absurdo, y todos lo sabían, pero a veces el deber era inevitable. De pronto, el sonido del ascensor resonó y varias personas salieron, lideradas por un hombre rubio, al frente. Jin Chong-woo reconoció de inmediato al director general de una constructora rival, con la que su compañía tenía tensiones desde hacía mucho. El rubio se había adentrado en territorio enemigo bajo la excusa de formalidades. Después de todo, la propia presidenta lo había invitado. A Jin Chong-woo le pareció sospechosa la actitud de la mujer y le preguntó directamente por qué había citado al director a esta reunión. El rubio evadió la pregunta con tacto, recordándole a Jin Chong-woo que, aunque fueran rivales de negocios, se conocían desde hacía mucho tiempo. Érase una vez, habían sido tan cercanos como una familia, o eso afirmaba el rubio, pero Jin Chong-woo no lo veía así ni por asomo. Para él, el director no era más que un traidor que había vendido a su familia, les había robado y luego había huido como una rata. Decidió cortar la conversación rápido, sin ganas de que la tensión escalara más de la cuenta. El rubio, notando que Jin Chong-woo aún ignoraba ciertos sucesos, comentó que la presidenta parecía nerviosa últimamente. Según él, ella ya no confiaba en su subordinado, y peor aún, mencionó provocativamente la cicatriz en la espalda de Jin Chong-woo como si estuviera probando deliberadamente su paciencia. Lanzando un par de comentarios mordaces más hacia Jin Chong-woo, el rubio hizo ademán de irse como si nada hubiera pasado, pero no anticipó que Jin Chong-woo le bloquearía el paso, agarrándolo del rostro para estamparlo violentamente contra la fría pared de concreto. Alex, la gerente del café, saludó a los subordinados de Jin Chong-woo con una expresión de preocupación, y no era para menos. Parecían haber recibido una paliza severa. Sin embargo, a pesar de las heridas, lucían impecablemente arreglados. Volviéndose hacia Matthew, la mujer le pidió que trajera un botiquín, ignorando cualquier intento de disuadirla. Junto con el kit, el chico trajo un poco de té, asegurando que ayudaría a bajar la hinchazón. Alex se acercó a curar las heridas de Yu Seon-chi mientras indagaba sobre el origen de semejantes golpes. Resultó que los hombres habían sido disciplinados por su jefe, una revelación que dejó a la mujer visiblemente decepcionada. Intentando ocultar su vergüenza ante el tacto de ella, Yu Seon-chi explicó que
Jin Chong-gu solo les había dado una sacudida para corregirlos. La verdad era que no les molestaba el castigo del jefe. De hecho, lo consideraban un honor. Huyumbal, eligiendo sus palabras con cuidado, le explicó a Alex que era simplemente un matiz de su línea de trabajo. Sus empleos los colocaban constantemente al borde de la vida y la muerte, donde todo dependía de la organización a la que servían con lealtad. Si no fuera por el peso del nombre de su jefe, hace tiempo que habrían terminado como coladores en algún callejón oscuro tras pisar el inframundo. Antes de él, la facción Shin-He no era ni la sombra de este imperio. La organización era un caos absoluto. Estaba destrozada por guerras internas hasta que Jin Cheong-gu la sacó del fango y trajo orden con mano de hierro. Empezaron con constructoras y pronto dominaron clubes, centros comerciales y hasta cadenas hoteleras. De pronto, Alex cortó el relato, dudando si debían soltar tanta sopa, aunque Matthew parecía fascinado con el chisme. Al ver el interés del chico, Yu Seon-chi se emocionó más, alabando los logros de Jin Cheong-gu como si fuera un dios. Su instinto para los negocios y esa belleza letal juraba que era imposible no seguir a un hombre de ese calibre. Yu Yun-bal añadió que incluso recibir una paliza de las manos de Jin Cheong-gu era, extrañamente, un placer glorioso. Alex no procesaba el fanatismo de esos subordinados, así que mejor cerró la boca para no opinar. Por muy grande que fuera el error, su jefe nunca fue cruel, y por eso aún no entendían qué demonios había pasado. Jin Cheong-gu no se enojaba por unas cuantas llamadas, así que a Yu Seon-chi le extrañó esa reacción tan explosiva. Como sea, Alex y Matthew les cayeron bien, así que se disculparon sinceramente por el numerito en el museo. Ya charlaban con la confianza de viejos amigos, pero Matthew tenía una duda que le carcomía la mente. Preguntó si ellos, al igual que su jefe, llevaban cicatrices en la espalda con el nombre de la organización. Yu Seon-chi saltó del susto, pues no le cabía en la cabeza cómo un simple barista podía saber un secreto tan oscuro. El chico explicó que Jin Cheong-gu había posado para él, y así fue como descubrió la marca en su piel. Los tres quedaron en shock, los hombres porque su jefe jugaba al modelo y Alex porque Matthew al fin halló a su musa. Ella se alegró por él, pero lo de la cicatriz le dio mala espina. No cualquier mafia marca así a su gente. Yu Yun-bal aclaró de inmediato que esa situación era única y exclusiva de su temerario jefe, un hombre tan salvaje que dejó que le cortaran la carne viva sin una gota de anestesia. Jin Chong-gu revivió una organización llena de parásitos que solo querían exprimir al director para su beneficio. Al final, cayó en un conflicto brutal y terminaron tachándolo de traidor dentro de su propia casa. Al recordar eso, a Yu Yun-bal le temblaban las manos. Jin Cheong-gu le había ordenado, no, exigido, que le tallara la cicatriz. Yu Yun-bal estaba aterrorizado de herirlo, pero Jin Cheong-gu soportó el dolor infernal y las lágrimas sin descanso. Un tatuaje se borra, pero una cicatriz profunda es eterna, a menos que te arranques la propia piel. Esa marca garantizaba que ninguna otra mafia lo aceptaría, sería un estigma de traidor de por vida. Para Jin Cheong-gu, esa herida era la prueba absoluta de que su cuerpo y alma pertenecían a Chin-He. Sin otro lugar a donde ir, entró a la oficina del presidente con la espalda sangrando y la frente en alto, jurando que jamás traicionaría a la organización y que no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo otros robaban lo suyo. En ese entonces, ni siquiera había cosechado los frutos de su esfuerzo, así que decidió escalar hasta la cima. Toda esta historia trágica servía como una seria advertencia para el inocente Matthew. Ya fuera modelo o amante, debía esperar lo imposible con Jin Cheong-gu. Aunque para el jefe fuera un pasatiempo fugaz, para la vida de Matthew esto no era un juego de niños. Pero si a Matthew le asustaran esas cosas, jamás se habría enredado con ese hombre en primer lugar. Extendiendo la mano, le dio una llave a Joseon-chi. Dásela al director y dile que lo espero el viernes en mi taller. Mientras tanto, Jin Cheong-gu soltó al rubio, dejando que su cuerpo cayera como un trapo contra la pared. Con una sonrisa burlona, le dijo que tenía suerte. Su frustración acumulada le había salvado de un destino peor. Los secuaces del rubio corrieron a ayudar, pero los reflejos de Jin Cheong-gu eran impecables. Detuvo un puñetazo en el aire sin esfuerzo, mientras el rubio ordenaba a sus perros que se calmaran en la sede, pues si alguien se enteraba de la pelea, rodarían cabezas. Luego desapareció tras las puertas del ascensor. Antes de irse, Jin Cheong-gu lanzó unos últimos insultos.
tan afilados y venenosos como dagas. Aunque caer en provocaciones baratas era tonto, él no era de los que se tragaban las palabras de un traidor. Entró a la oficina del presidente con paso firme. Chun Yagua lo recibió fríamente, ya lo estaba esperando. Molesta por su actitud desafiante, ella lo regañó al instante, desatando un intercambio breve, pero ardiente. Frustrada, la presidenta hundió la cabeza entre las manos, dándose cuenta de que Jin Cheong-gu era indomable. Era imposible razonar con él, terco como una mula. El secretario, ya harto de tanto drama, le suplicó con la mirada que fueran al grano. Desesperado por cerrar el día e irse a casa, Chun Jae-hwa soltó la bomba con cuidado. El director Oh había devuelto el dinero intacto, sin siquiera tocarlo. La cara de Jin Chang-gu fue un poema de terror absoluto. Estaba convencido de que el trato era pan comido, pero la realidad le dio una bofetada. Se había descuidado, un error garrafal que no iba con su estilo perfeccionista. Bajó la guardia y dejó que las distracciones le jugaran una mala pasada. Admitió que el desastre con el director Oh era su culpa, pero moría por saber. ¿Por qué Chun Jae-hwa estaba tan desesperado por asegurar ese museo? El meollo del asunto estaba en el terreno. No era simple tierra, era un campo de batalla histórico empapado de viejos rencores. Era una guerra territorial que las organizaciones rivales peleaban desde mucho antes de que Jin Chang-gu siquiera entrara al juego. Los chismes decían que la subasta era inminente, y la competencia ya estaba afilando los cuchillos para quedarse con todo en la guerra de ofertas. Con la información digerida, Jin Chang-gu prometió acorralar al director Oh y asegurar ese contrato de construcción sí o sí. Al bajar al estacionamiento y entrar a su auto, su fachada de hierro se derrumbó. Un temblor violento sacudió su cuerpo sin previo aviso. Esos síntomas eran cada vez más frecuentes, y cómo no con ese estrés infernal y su creciente necesidad de contacto físico y alivio. Su cuerpo pedía a gritos liberar esa tensión acumulada, pero primero tenía que apagar los incendios urgentes del trabajo. Yu Yumbal llegó justo a tiempo con el reporte. El director Oh se había hecho humo, no estaba ni en su casa ni en la oficina. Pero, sorpresa, encontraron un segundo teléfono olvidado en su departamento, como un premio de consolación. Parecía haber sido dejado ahí a propósito, una trampa obvia para despistar a cualquiera que intentara cazarlo. Yu Yumbal rescató el aparato y se lo entregó a Jin Chang-gu como quien entrega la pieza clave del rompecabezas. Un vistazo rápido al historial reveló algo jugoso. Estaba lleno de llamadas repetidas a un solo número en particular. Sin dudarlo, Jin Chang-gu marcó, y para su asombro, la voz al otro lado reconoció quién era al instante.